En cuanto al mecanismo de acción hormonal, ya hemos visto algo de esto en los conceptos generales. Podemos ver acá un mecanismo intracrino en el cual es la célula la que produce la hormona que ella misma va a utilizar. La diferencia con el mecanismo autocrino es que aquí la célula produce la hormona y esta sale al líquido extracelular para recién allí volver a incidir sobre la célula que la produjo. En cuanto al mecanismo paracrino, se producen las hormonas para las células que se encuentran vecinas o cercanas a las productoras de la hormona. En cuanto al mecanismo endocrino, vemos de que es la glándula endocrina la que libera la hormona hacia el torrente sanguíneo para ir a una célula blanco que se encuentra lejos. Y en el caso del mecanismo neuroendocrino, es porque es una neurona modificada la que va a vertir el mensajero químico a nivel del torrente sanguíneo, también para que vaya a una célula blanco distal. Como habíamos hablado ya de que las hormonas se pueden clasificar en hidrosolubles y liposolubles, y estábamos diciendo que las hormonas liposolubles tienen dificultades para viajar en el plasma, entonces van a necesitar de proteínas transportadoras circulantes. Estas proteínas transportadoras pueden ser específicas y también no específicas. Las específicas vamos a tener a la globulina de unión a corticosteroides o transcortina, que se va a unir sobre todo a lo que es el cortisol y la aldosterona, a la globulina de unión a tiroxina, que se va a unir sobre todo a tiroxina y triiodotironina, o sea, las hormonas tiroideas, la globulina de unión a hormonas sexuales, que se une a la testosterona, al estrógeno. Y entre las proteínas transportadoras no específicas tenemos a la albúmina y a la prealbúmina o transtirretina. Tenemos que tener en cuenta que si una hormona se une a una proteína no va a poder hacer su efecto en el receptor, por lo tanto, o tiene que liberarse de su proteína transportadora, o bien no toda la hormona va a tener que estar unida a esta proteína transportadora. Generalmente solamente el 10% de la hormona va a encontrarse en una forma libre y del 90% va a encontrarse unida a la proteína transportadora. Esta hormona libre es la que sí hace la acción biológica, el efecto. Y la cantidad de hormona libre va a estar influida por tres variables. Por un lado va a ser la velocidad de secreción de la hormona, por otro lado qué cantidad de proteína transportadora disponible hay y cuál es la velocidad de degradación o eliminación de la hormona que se encuentra en el plasma. Entonces, como vemos, si cualquiera de estas variables cambia, también va a cambiar la cantidad de hormona libre, tanto para aumentar como para disminuir. Ahora, la hormona puede unirse a una proteína transportadora específica o puede unirse también a la albúmina. ¿De qué va a depender esto? De la solubilidad de la hormona y de su afinidad por una u otra proteína. Por ejemplo, el cortisol es mucho más afín a la globulina de unión a corticosteroides que la aldosterona. En este caso, más cantidad del cortisol se encontrará unido a esta globulina y menos cantidad se encontrará unido a la albúmina. Ahora, nosotros decimos que los efectos celulares hormonales van a depender de dos cosas específicamente, de la afinidad y de la especificidad del receptor. Esto se debe a que las hormonas van a circular en concentraciones sumamente bajas, como vamos a ver más adelante. Así que los receptores van a tener que unirse a la hormona, pero para unirse deben tener una alta afinidad y especificidad, entendiéndose como afinidad con el índice de disociación o asociación del complejo hormona-receptor. Cuando hay una menor disociación de este complejo hormona-receptor, entonces hablamos de una afinidad mucho mayor. En cuanto a la especificidad, viene a ser la capacidad que tiene el receptor para discriminar entre hormonas con estructuras muy semejantes. Hemos dicho que hay hormonas que pueden ser, que van a tener un precursor común, el cual va a ser el colesterol. Entonces, el receptor tiene que saber distinguir entre hormonas que tengan un gran parecido estructural.